estamos hablando en el contexto de la materia, porque el tiempo es una de las características centrales de la existencia cuando hablamos de materia. Ustedes saben que hay una expresión hebrea que dice en zman be ruhaniut. En zman be ruhaniut significa que en el mundo espiritual no existe el tiempo. Quiero que tengamos esto claro al comenzar nuestras conferencias. Hoy va a ser la conferencia inicial y nos vamos a indagar en los meses, las tribus y las masalot, las constelaciones, sino hasta la próxima clase. Hoy vamos a hacer una clase introductoria para esclarecer todos los puntos que nos puedan abrir la brecha o el camino para poder comprender las próximas conferencias sin ninguna dificultad. Entonces, recapitulo, cuando hablamos del tiempo real y nuestra sincronismo con el tiempo real, estamos haciendo referencia al mundo material, al mundo que está sujeto a tiempo y espacio. Repito, en Seman Berruhaniut, no hay tiempo en el mundo espiritual. Entonces, el tiempo real, con esta expresión hago referencia a los ciclos naturales que muchos podemos ver, otros no, pero sí podemos percibir o sentir su influencia en referencia a lo que son los planetas, las fuerzas celestes y demás, de lo cual vamos a hablar a continuación. Bien, el calendario hebreo, a pesar de que estemos hablando, repito, de tiempo sujeto a la materia, de igual manera, así como las misbot pueden impactar espiritualmente, o sea, las misbot cuando se aplican en la materia tienen un impacto en el mundo espiritual, en nuestro interior. De igual manera, el calendario hebreo, obviamente, el contexto es el tiempo, pero sí tiene una influencia en el mundo espiritual si lo llevamos a cabo, si lo internalizamos. De manera que, como todo en esencia nos enseña la Torá, lo más importante, el acercamiento primordial del ser humano hacia la Torá es la Kedusha. Lo que se traduce en español como santidad, en hebreo Kedusha, realmente es la elevación de la materia. La elevación de la materia es cuando usamos la materia con un objetivo trascendental, con un objetivo que nos ayude a crecer espiritualmente. Y en el caso del calendario o del tiempo, obviamente este es el contexto del cual vamos a hablar. Las convocaciones que acabamos de experimentar, claro, las manifestamos en la acción. Tocamos el shofar, ayunamos, construimos una sukkah, pero todo eso tiene un impacto espiritual en nosotros. Y de igual manera el calendario. Marcamos los días del mes, los días de la semana, pero no simplemente debemos verlos como un tiempo que no tienen fin en sí mismo, sino que tiene un sentido. Y como decía al inicio, no es por gusto, no es en balde que Hashem, el Creador, bendito sea su nombre, estableció las convocaciones en fechas muy particulares. Todo esto es a diferencia de los calendarios, digamos, calendarios de otras naciones, donde muchos de ellos son estructurados en base a los reyes, simplemente por darle honor a los reyes, a las personas importantes, se estructuran los meses y demás, a diferencia del calendario hebreo. Y aún hay calendarios, digamos el calendario chino y otros calendarios, donde se trata de inculcar una enseñanza espiritual, una enseñanza trascendental en el calendario, pero la diferencia de estos calendarios espirituales, entre comillas, y el calendario hebreo, es que el calendario hebreo es el que Hashem Itbaraj otorgó al pueblo de Israel. Consecuentemente, tiene implicaciones espirituales para el ser humano. O sea, es algo que, podemos decir, bajó del mundo más elevado al mundo de la materia, no así el resto de los calendarios. El tiempo, como ustedes saben,
el tiempo es una de las características centrales de la existencia. O sea, la existencia del tiempo es evidente. Nadie puede negar que el tiempo existe. Aun cuando el tiempo es intangible. El tiempo, así como el espacio y todos los demás aspectos de la existencia, son parte de la creación. Realmente, estimados oyentes, toda la humanidad, tanto Israel como el resto de las naciones, por igual, todos juntos, estamos sujetos a tiempo. Y por lo tanto, en nuestros calendarios tenemos conmemoraciones de alegrías, celebraciones, tenemos también lamentaciones, o sea, todo está sujeto al tiempo, pero hay una pauta. Hay una pauta y hasta aquí queda podemos decir, esta relación o este sinónimo entre Israel y el resto de las naciones. Hasta aquí la similitud. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo, como dije anteriormente, es diferente a las demás naciones. Sí tenemos conmemoraciones, días de lamentaciones, celebraciones, pero en tiempos divinamente elegidos con implicaciones espirituales. Así que comencemos con el concepto del mes. En hebreo, Jodesh. Los meses en hebreo también son llamados Yerach, de la raíz Yareach. Vienen de la misma raíz. Esto hace referencia a la luna. ¿Por qué? Porque los meses del calendario hebreo son lunares. Y de hecho, según hallazgos arqueológicos, nos confirman que muchas de las antiguas culturas, efectivamente, el calendario era en base a los ciclos lunares. Por lo tanto, no es de extrañarnos que en hebreo Yerach sea una definición que se use para mes. Repito y hago énfasis debido a su relación con el término Yareach, es la luna. Pero también, como dije al inicio, de manera más común o popular es la definición de Jodesh. Jodesh en hebreo para hacer referencia a lo que es el mes. Y claramente Jodesh, de la raíz Hadash, nos habla de lo nuevo, de lo que se renueva. Y obviamente la conexión está en relación a la luna. Porque como ustedes saben, la luna, decimos en nuestro lenguaje humano, que se renueva todos los meses. Tiene diferentes fases y vamos viendo cómo va creciendo y va menguando. Por esta razón es que el mes hebreo lunar es llamado Jodesh. En la antigüedad muchas culturas perpetuaban, como dije ya, el conteo del tiempo en base a las fases lunares, pero a medida de que el ser humano fue, digamos, evolucionando, entre comillas, porque sí evolucionamos, pero de cierta manera nos vamos como que atrasando en otra área, diría yo, en la área espiritual. Así que a medida que el ser humano va evolucionando, entre comillas, repito, de igual manera se va separando de la naturaleza, de su conexión con la naturaleza. O sea, en su intento por crear su propio ciclo de tiempo en base a, digamos, un bienestar, a mejorías en dependencia de sus necesidades, la persona ya no puede depender de los ciclos naturales, en este caso de la luna, porque ir a trabajar en nuestros días, imagínense lo difícil que es en un mundo donde el calendario es totalmente solar o no tiene nada que ver con el mensaje de la Torá. Imagínense qué difícil es santificar los días de Shabbat de acuerdo a los ciclos lunares. Por lo tanto, el ser humano se ha ido despegando y despegando más y más de la naturaleza, y solo las personas que dependen de la siembra, digamos de la crianza de animales, de la pesca, continúan dándole la importancia al tiempo real establecido por la naturaleza, o sea, por el Creador, una vez que creó nuestro sistema, nuestro universo. Entonces, para comprender la razón del por qué hago esta introducción sobre el concepto de mes y qué influencia puede tener sobre nosotros, influencia espiritual,
O sea, claramente, material en el sentido de que existe, es una materia. Vemos a la luna y ella nos influye, pero de manera quizás inconsciente. Para tener esto claro, hay que tener de igual manera en nuestra mente un principio muy importante para Israel, para aquella persona que vive de acuerdo a la Torah. Todo en el mundo físico es una metáfora de una realidad espiritual. Y esto creo que lo dijimos en clases previas. Repito el principio. Todo lo que sucede en el mundo físico es en realidad una metáfora de una realidad espiritual. Un ejemplo que quizás ustedes muchos ya conozcan, quizás no tengan respuestas para ello, vamos hoy a decirlo. ¿Recuerdan en el evento de la muerte del rabino Yehoshua de Nazaret, el Mashiach, cuando muere colgado por los romanos en un madero? ¿Qué tomó lugar? ¿Qué evento celestial tomó lugar? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó en el cielo? Un eclipse, como nos dice Yohanan. Un eclipse supuestamente solar, porque aún era de día. ¿Qué significado tiene esto? Si pensamos como pensaron nuestros ancestros, nuestros padres, todo lo que pasa en el mundo físico es una metáfora de una realidad espiritual. Entonces, y aún más los astros, que son gobernados por el Ser Supremo, como más adelante vamos a indagar. ¿Qué significa un eclipse solar? Un eclipse solar es que el sol se oscurece. ¿Qué significa el sol? Los profetas nos dicen que la luz es la sabiduría, por supuesto, y los sadikim que emanan esa luz son como el sol, son como el medio que emana la luz. ¿Qué sucede entonces? Cuando se oscureció el sol, cuando tomó lugar el eclipse solar, justamente después registraron los discípulos del Mashiach, después de que algunas personas se burlaran del rabino. ¿Qué pasó? Vino el eclipse solar. En otras palabras, al oscurecerse el sol, es como que se ha opacado, alguien ha tratado de opacar la luz de un tzadik. Alguien no ha respetado a un tzadik. Y cuanto más con la muerte de un tzadik. Bien, se ha comprobado, y esto no hay que aclararlo mucho, pero es bueno en esta clase introductoria mantener esta información clara. Se ha comprobado que la luna tiene una influencia sobre la conducta del ser humano, es decir, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre sus deseos. Y aquella persona que quiera indagar de ello, estoy seguro que existen muchos libros. De hecho, en el internet quizás usted pueda buscar la influencia de la luna sobre el ser humano, sobre los animales, sobre la tierra en sentido general, y va a encontrar un sinnúmero de información. Por supuesto, alguna un poco exagerada, pero otras sí con evidencia científica. Así que toda esta influencia que la luna tiene sobre el ser humano, repito, sobre sus emociones, sus deseos, sentimientos, quizás se deban a que el ser humano, digo quizás porque es lo más obvio, debido a que el ser humano está compuesto entre un 70 y 90% de agua. Imagínense. Y claro, sabemos cómo la luna, así como también el sol, por supuesto, alteran el agua en nuestro planeta. Sabemos que la gravedad de la luna atrae el agua de los océanos, y esto es lo que provoca lo que se conoce como las mareas. O sea, las mareas que suben y bajan el nivel del mar. Las mareas suben y bajan, y todo esto ocurre durante el día, precisamente al transcurso de la luna y del sol. Así que la luna atrae el agua que está próxima a ella, y por lo tanto la parte del océano que está de cara a la luna es la que se atrae hacia ella, y la otra hace lo opuesto. Realmente la luna atrae toda la Tierra, según los expertos. La luna tiene un poder de atracción increíble que atrae toda la Tierra, no solo el agua. Ahora, ¿por qué pasan las mareas? Lo que sucede es que la Tierra es rígida, y por lo tanto la inercia se resiste a la gravedad.
y tira en sentido contrario. Por esto es que entonces vemos que el agua es la que crea esa, o sea, permite esa atracción hacia la luna. También el sol atrae el agua de los océanos, pero en menor medida que la luna. Aunque por supuesto la gravedad es mayor debido a que está más, mientras más lejos influye menos. Y el sol, por supuesto, entonces hace lo que se conoce como mareas más débiles. Así que el día de Rosh Hodesh, el día de luna nueva, cuando comienza el mes hebreo, ¿qué vemos en el cielo? Vemos, a medida que va avanzando el tiempo, llegamos a Yom Rishon, el primer día de la semana, donde comenzamos a ver ese primer filo de la luna, y así va incrementando la visibilidad. Así que hay un lado de la luna que no está iluminado, es decir, hay un lado oscuro de la luna, y ese lado oscuro de la luna está orientado hacia la Tierra. O sea, la oscuridad, entendámoslo, desde una proyección espiritual. La oscuridad de la luna emite frecuencias de oscuridad. Recuerden el principio que dijimos previamente. Todo lo que pasa en el mundo físico es una metáfora de la realidad espiritual. Hay alguna influencia espiritual en los planetas, y lo vamos a explicar a continuación de manera mucho más clara. Repito, la oscuridad que emite la luna, claro, cuando está orientada hacia la Tierra, esta oscuridad emite frecuencias de oscuridad, entendámoslo desde una percepción espiritual. Durante la luna llena disminuyen estas frecuencias, porque estamos viendo la luna de mayor manera, hay más luz. Durante entonces el tiempo que la luna va disminuyendo, de igual manera disminuye, vamos rotando y vemos que va disminuyendo la iluminación. ¿Y qué sucede? Todos sabemos que en esos días el ser humano está más susceptible, expuesto a alterarse de manera más fácil cuando la luna está llena. Está comprobado, de hecho, hay registros de cómo los hospitales ingresan más personas, más pacientes, precisamente en luna llena. Así que cada mes tenemos la oportunidad de tomar en cuenta esta influencia de la luna. El ser humano claramente está influenciado por la luna. Así que, sin ir más adelante de este pensamiento básico que les he transmitido, porque lo vamos a concretar a continuación, tengamos presente como evidencia que sí existe evidencia clara, porque cuando hablamos de otros planetas, pues claro, viene la idea de esto es astrología, esto no es real, esto simplemente es superstición, pero está claro, y por esto comencé con el tema de Hodesh, del mes de la luna, porque hay evidencia clara de que la luna afecta el carácter, la emoción del ser humano. Claro, tenemos que tomar esta oportunidad para bien, no de manera negativa, ya sabiendo que estamos influenciados de manera positiva o negativa en diferentes días de los meses. Tenemos que entonces proyectarnos para que todo salga de buena manera. Bien, vamos a hablar ahora de las Shtabim. Las Shtabim son las tribus, las 12 tribus de Israel, y vamos después a retomar el tema de las constelaciones, las Mazalot. No solamente es interesante que los meses hebreos consten de 12 meses, acá lo pueden ver en la pantalla. Por supuesto, de vez en cuando tenemos un mes extra que llamamos el segundo de Adar, el mes número 13, y esto es debido no porque queremos adaptarnos o reconciliar o conciliar, mejor dicho, el ciclo solar con el ciclo lunar, como quizás algunos entienden, sino es porque en Nisan o Aviv, o sea Pesaj, debe coincidir precisamente cuando la cebada esté lista.
Entonces no declaramos Aviv, o el primer mes mes del año hebreo, hasta que no vemos la cebada. Dado el caso que terminemos el mes de Adar primero y no veamos la cebada ya madura, entonces posponemos un mes más, y es lo que se conoce como el Adar 2. Es interesante que las tribus de Israel están compuestas de 12 tribus de Israel, aunque ustedes saben, en realidad son 13. Hay algunos, por supuesto, que opinan que son 14, y todo esto se debe al conteo en base al cual está narrado en la Torah. Sabemos que la tribu de Leví no fue contada para entregarle una porción de la tierra de Israel, por lo tanto no fue contada, no se cuenta entre las tribus usualmente. Lo mismo sucede con Yosef, la tribu de Yosef. Realmente Yosef tuvo 2 hijos primeros. Sus 2 hijos, Efraín y Menashe, fueron contados entre las tribus bajo el nombre de Yosef. Mejor dicho, Yosef dejó de existir como entidad única o particular, y tomó lugar de Yosef, Efraín y Menashe. Y de esta manera se constituyen las 12 tribus. Ahora, es interesante, y desde tiempos inmemoriales, bueno, el texto más antiguo que tenemos, quizás el Sefer Yetzirah, del cual hablamos en las conferencias previas, un libro cabalístico, por usar un término moderno, o sea, es un libro que habla de la sabiduría interna de Israel. Nos dice que hay 12 meses, y de igual manera hay una tribu que corresponde a cada mes. O sea, cada tribu desarrolló un potencial más que las otras tribus. Cada personaje histórico desarrolló un potencial. La Torá nos narra ese potencial que desarrolló, y también expresado en el resto de las tribus. Recuerden inclusive que cuando se bendicen a las tribus, cuando Moshe bendice a las tribus, no bendice a las tribus en base a quién era el líder tribal en ese momento, sino en base al nombre de la tribu, conectándolo por supuesto con el patriarca. Por lo tanto, cuando vamos a conectar las tribus con los meses hebreos, existen ciertas discrepancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Sefer Yetzirah es un texto antiguo que nos dicen que sí, que tienen conexión, pero en diferentes instancias en que la Torá nos presenta las 12 tribus, las presenta en órdenes diferentes. Entonces, existen en la tradición de Israel 2 maneras de identificar las tribus en base a los meses. Hay una tradición que dice que el mes y la tribu deben coincidir en base al orden de nacimiento de los hijos de Jacob, y hay otra tradición que nos dice que las tribus coinciden con los meses lunares en base a la estructura en la que caminaron en el desierto. Quien dice esto es el rabino Zevi Elimelech Shapiro. Lo pueden ver en pantalla o en sus notas. Es conocido como Benei Seshar en base a sus obras muy profundas en sabiduría, y en base a esta presentación del Benei Seshar de Rabbi Zevi Elimelech es que vamos a presentar en estas conferencias la conexión entre cada tribu, su potencial, su esencia en relación a los meses. Bien, ahora sí. Lo más complicado de comprender son las 12 Mazalot. Mazalot en hebreo significa las constelaciones. Ustedes saben, yo creo que no hay que explicarlo, lo que significa las constelaciones. Básicamente es un grupo de estrellas que se les da un nombre para identificar a ese grupo particular de estrellas que son más notorias en un mes que en otros. De igual manera, como dije anteriormente, esa es información a la cual todos pueden tener acceso. No queremos estacionarnos en esta información, sino avanzar en lo más importante de nuestras conferencias. ¿Cuántos de ustedes no han deseado a sus seres queridos, a sus amigos, Mazal Tov, en bodas, en nacimientos, en bar mitzvah, en diferentes ocasiones?
Mazal Tov. Mazal Tov, todos sabemos, Tov significa bueno, pero Mazal, ¿qué significa Mazal? En la Torah, o mejor dicho, en el Tanaj, aparece en una instancia ese término, Mazal. En plural, Mazalot. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, donde se está reestructurando, renovando, restaurando el reino de Israel, y se ordenan a destruir todos los artefactos, todos los sacrificios, todos los medios que se hayan utilizado para ofrecer sacrificio a las Mazalot, o sea, a las constelaciones. Las constelaciones, en español quizás es más popular el término zodiaco. Zodiaco significa, según los expertos en la lengua griega y latín, significa precisamente esto, un círculo, una rueda de animales, porque las constelaciones han sido caracterizadas mayormente como por animales. Esto no nos debe sorprender y no debemos de pensar que es algo pagano. Recuerden que las tribus de Israel también fueron identificadas en base a los animales, a ciertos animales, diferentes artefactos de igual manera. ¿Por qué? Porque la materia, repito el principio previo, la materia es una metáfora sobre una verdad espiritual. Y claro que los animales también reflejan el carácter del ser humano. Yo sé que en el mundo occidental, lo que es dentro del cristianismo, existe quizás un poco de prejuicio respecto a estos temas, y tiene quizás cierta connotación de paganismo, algo que es un tabú. Pero ¿cuántos no recuerdan el libro de Revelaciones, capítulo 12, el verso 1 y 2? Les transmito en pantalla una imagen de ello. Espero que la puedan ver todos. Voy a leer brevemente el texto que dice: y una gran señal, capítulo 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Vestida del sol. Pueden ver, bueno, que está en inglés la figura sun. Pueden ver a la mujer y abajo el sol. O sea, este es Virgo, o en hebreo lo que se conoce como Betulá. Una mujer, una virgen vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Pueden ver moon en la gráfica, cómo está debajo de sus pies. Dice: y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto con dolores de alumbramiento. O sea, no es nada extraño la observación de las constelaciones. Y por ello pueden ver en sus notas o en la pantalla, pueden ver cómo hay gráficas que datan desde antes del primer siglo en Israel, donde las sinagogas contenían estas imágenes de las Mazalot, de las constelaciones. Pueden ver acá, esta es de una sinagoga en Séforis, o sea, en Galilea, aproximadamente del primer siglo. Pueden ver acá algunas fotos tomadas de igual manera de diferentes lugares, de Tiberíades, Séforis, Betalfa, todas ciudades o zonas, mejor dicho, geográficas de Galilea. Pueden ver Sartán, o sea, Cáncer, Arié, el león, Betulá, Virgo, como reflejan, son diferentes figuras, o sea, en esencia son lo mismo, reflejan lo mismo, pero la figura varía un poco. Libra, las balanzas, Mosnaim, Akrav, el escorpión o escorpio en términos modernos, Keshet, el arco, en español Sagitario. Con esto quiero evidenciarles que desde muy antiguo, desde tiempos muy antiguos, las constelaciones eran tomadas en cuenta. Repito, esta es una información que ustedes pueden investigar por cuenta propia. No quiero abarcar tanto en ese tema, ya que esta es la introducción y tenemos realmente muchos temas que abarcar. Por lo tanto, quiero que aquellos temas que ustedes por sí solos pueden investigar,
lo hagan y entonces aprovechar el tiempo en otros temas quizás un poco más complicados de comprender. Ahora, lo que es interesante notar en el zodiaco, en las constelaciones, en las mazalot, es que todas, bueno, no todos, porque existe también el zodiaco de la China, pero por ejemplo, lo que es Babilonia, lo que es Grecia, el Mediterráneo, Israel, todos concuerdan, todas las mazalot concuerdan con las mismas figuras. Aries es un carnero, en hebreo tenemos el talé, es lo mismo. Tauro, en griego, Tauros, toro en español, Shor en hebreo. Géminis, los gemelos, Teomim, o sea, y la imagen es la misma, esencialmente la misma. Claro, en el mundo hebreo quizás se usan a personas sosteniendo, quizás, como pueden ver en pantalla, una persona, un hombre sosteniendo las balanzas, un hombre al lado de un alacrán, de un escorpión, mejor dicho, y así, de igual manera el keshet, el arco, un hombre con un arco, y no simplemente el escorpión, la balanza, como quizás en otras culturas, pero esencialmente es lo mismo. ¿Y qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar que hay algo en común, o sea, es algo que comparten el zodiaco, las mazalot, las constelaciones, es algo que le ha interesado a diferentes culturas, pero que todas tomaron de una fuente. La fuente, podemos decir, es Noah, sus descendientes, personas de muchos años atrás, que transmitieron a sus descendientes, y estos descendientes a sus descendientes, a medida que el mundo se fue poblando. Lo importante también es resaltar que, bueno, decimos, está muy bien, Aries es el carnero, Talé en hebreo, Shor es el toro, Tauro, el Gedí, Capricornio, el cabrito, etcétera. Está bien, pero cuando miramos al cielo, no vemos ninguna de estas imágenes. Cualquiera de ustedes lo puede, quizás si no lo ha hecho, lo puede experimentar. Usted mira el cielo, o quizás puede ver una gráfica en internet de estas mazalot, de estas constelaciones, pero sin la imagen. Y usted trate de encontrar, digamos, en Cáncer, el sartán, el cangrejo. Trate de encontrar un cangrejo en la constelación de Cáncer. Trate de encontrarla y usted no va a encontrar esa imagen. ¿Por qué? Quizás, desde mi percepción, es que las estrellas claramente no muestran las imágenes porque debió de existir antes una historia que fue compartida por todos. O sea, la imagen que compartimos muchas culturas proyecta el significado real de ese masal, o sea, el mensaje espiritual de esa constelación. Aquellos que tenemos niños, o que fuimos padres, maestros de niños pequeños, ¿qué le decíamos a nuestros niños? Le decimos A de águila, o sea, le ponemos un ejemplo. La letra A es como en águila, y inconscientemente estamos creando una imagen para que el niño la asocie con la letra A, como en águila. Pero obviamente la letra A no es un águila, pero el águila le va a recordar al niño la A. El águila es un medio a través del cual el niño puede tener en su mente un significado claro, una conexión clara con la esencia, en este caso es la A. Él conecta el águila, la figura, con lo que está aprendiendo, con la realidad, la figura con la realidad. De igual manera habrá pasado con las constelaciones, supongo yo. Las constelaciones no forman la imagen, por esto les decía, ustedes miran al cielo y no van a poder encontrar estas imágenes del zodiaco, de las constelaciones, de las mazalot, porque las constelaciones no forman las imágenes, sino que la imagen que tenemos nos recuerdan las constelaciones. Lo mismo va a suceder. Entonces, para que tengamos idea de cómo las constelaciones no es algo pagano,
en esencia, sino que obviamente son creaciones de Hashem. Solamente tenemos que entender la razón del por qué existen. Les traigo varias citas, si querrán copiarlas o no. Lo importante es que oigamos brevemente las citas. En el libro de Job se mencionan en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Job 9. Job capítulo 9, versículo 9 dice: Hashem hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Job 26:13 dice: su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Claramente nos está hablando de constelaciones. Obviamente existen muchísimas constelaciones, pero podemos decir que básicamente, categóricamente, existen 12 constelaciones muy notorias. Job capítulo 38, verso 31 en adelante dice: ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa mayor con sus hijos? Salmo 147, 4 dice: Hashem cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Amós 5:8: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Él llama a las aguas del mar, o sea, la influencia que puede tener sobre el mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Hashem es su nombre. Obviamente estas constelaciones no están de adorno, estimados oyentes. ¿Tienen algún propósito? ¿Cuál es el propósito entonces? No podemos pretender comprender el propósito en general, pero al menos el propósito en relación al ser humano, que es lo que nos interesa en nuestras conferencias. ¿Cuál es el propósito de las constelaciones en relación al ser humano? ¿Acaso ellas marcan nuestro futuro? ¿Tienen una predestinación para nosotros? Y si ellas marcasen nuestro destino, ¿significa que podemos consultar a los astrólogos o a los astrónomos? Si podemos consultarlos, o sea, personas diestras en este asunto de los planetas, de las constelaciones, ¿cuál es la diferencia entre consultar a un astrónomo o astrólogo para saber nuestro futuro y consultar a un experto, digamos, en negocios para que nos haga saber las probabilidades de éxito en nuestro negocio? ¿Cuál sería la diferencia? O vayamos un poco más en sentido simple. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos el estado del tiempo quizás antes de salir a la calle? Un día antes nos preguntamos: ¿irá a llover o no? Miramos el pronóstico del tiempo y nos preguntamos, o llegamos a la deducción: ¿mañana uso el paraguas o no lo uso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la Torá? Porque ustedes saben, la Torá nos prohíbe consultar astrólogos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre consultar a un astrólogo y quizás consultar el estado del tiempo? También para saber el futuro. ¿Por qué Hashem nos dice que no consultemos a los astrólogos en referencia al futuro, sino que seamos temimim? Temimim significa inocentes. Seamos como niños en referencia a Hashem. No querramos saber el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué acaso realmente, como la luna sabemos que nos afecta espiritualmente? Obviamente los demás, el resto de los planetas nos pueden afectar también inconscientemente. Aunque, por supuesto, sabemos que los astrólogos nos informan de ello, los astrónomos no. Pero, de igual manera, el término astrólogos es muy ambiguo. En la antigüedad, no sé si muchos de ustedes sabrán, el término astrólogo no hacía referencia a personas embusteras, personas que vivían simplemente para estafar a otros con supersticiones, sino que el astrólogo era una persona que sabía, así como la luna influye en el ser humano, de igual manera así como la luna influye, de igual manera otros astros pueden influir.
O sea, no era tan supersticioso, pero hoy en nuestros días ya el término astrólogo sí se ha convertido definitivamente en un término relacionado con la superstición, el tarot y demás. Elaboramos un poco más sobre esta introducción sobre las Mazalot. Quiero que tengamos bien clara la idea de la definición de las Mazalot. Realmente sabemos que sí pueden impactarnos espiritualmente, físicamente, en ambos mundos, pero es positivo, es negativo. Ellas marcan nuestro futuro, nuestro destino. Elaboremos un poco más. Seguro que todos nosotros, o la mayoría, habrá escuchado este concepto hebreo del rabino Yohanan, que dijo: En Mazal le Israel. En Mazal le Israel significa Israel no está sujeto a las constelaciones. En Mazal, no hay Mazal le Israel, para Israel. No hay Mazal. El término Mazal, para aquellos que no saben, en hebreo, supuestamente, según los expertos en el idioma hebreo, viene del término nozel. Nozel significa el fluir. Fluye en algo, el Mazal, las constelaciones. Entonces, si tienen realmente las constelaciones tienen una influencia sobre el ser humano en general, ¿por qué algunos tienen la idea de que en Mazal de Israel no hay constelaciones? O sea, Israel no está sujeto a las constelaciones, no nos pueden hacer daño, ni positiva ni negativamente. ¿Qué significa todo esto? Quizás algunos también habrán escuchado el comentario del Baal Shem Tov en los 1700, el padre del Hasidut, que dice: no leas en Mazal le Israel, sino Ein Mazal le Israel. En significa no hay, en Mazal, no hay constelación para Israel, pero el Baal Shem Tov dijo: no es Ein, sino Ein Mazal. Es decir, la nada es el Mazal de Israel. La constelación que rige a Israel es Ein, la nada. ¿Qué significa esto? El Baal Shem Tov dijo que realmente cuando tú te vacías de tu exterior, de lo que tú piensas que te puede manipular o llevar a algún lugar en el plano de la materia, cuando tú te deshaces de él, esto es, cuando tú destruyes el ego, porque el ego realmente está conectado con la materia, cuando tú destruyes eso, entonces, como dijera Shaul HaShaliach, cuando matas al Adam Hayashan, al ser antiguo, o sea, al ser egoísta, cuando sabes que tú en esencia eres un ser espiritual que domina sobre el ser material, cuando sabes que tu espíritu o tu esencia espiritual, tu Neshama, está por encima del cuerpo, cuando sabes que la Neshama es trascendental y que el cuerpo es temporal, entonces comprenderás que Ein Mazal le Israel. La nada es el Mazal de Israel. Cuando te conviertes en nada, ese exterior, y te das cuenta que eres un ser espiritual, entonces ese realmente es tu verdadera constelación. Ese es realmente tu guía. Otros rabinos dijeron: en Mazal de Israel significa que para Israel no hay Mazal, o sea, no hay constelación. No que no influya, sí, verdaderamente influye sobre el ser humano, pero con la tefilá, con la teshuvá, o sea, con la introspección, el autoanálisis, esto es, la oración, en términos simples, la persona puede salirse de lo predicho por las constelaciones. De igual manera, la teshuvá puede salirse de lo predicho por las constelaciones. ¿Por qué la teshuvá? ¿Por qué el autoanálisis, la tefilá? ¿Por qué la sedaká? Esos tres elementos pueden romper, o mejor dicho, pueden irse por encima, corrijo, no romper, irse por encima del Mazal, de las constelaciones. ¿Por qué? Porque la tefilá, la sedaká y la teshuvá, o sea, el retorno
el obrar con justicia y la tefilá preceden la creación. Y si preceden la creación, entonces son trascendentales. Tienen un poder por encima de la materia, por encima de las constelaciones. Pero, de igual así, hay evidencia en el Talmud de diferentes rabinos que decían, sí, Israel está sujeto a las constelaciones. Vamos a ver, para tener todo esto claro y llevarnos un mensaje que abarque todo el concepto que se ha elaborado en Israel desde tiempos antiguos. Comprender realmente si hay influencia en los astros, en las constelaciones, tiene poder sobre Israel, sí o no, y si no tiene poder, ¿por qué? ¿Cómo no tiene poder? Hay un rabino llamado Rabbi Hanina en el Talmud que dijo, el pueblo de Israel sí está sujeto a las constelaciones. Efecto, exacto, como dice Hanania, así es. Inclusive hay un Rav del tercer siglo llamado Rabbi Yoshua ben Levi que tenía un escrito, y ese escrito fue registrado en el Talmud. El escrito de Rabbi Yoshua ben Levi decía así: el que nace en Yom Rishon, esto es, el que nace en el primer día de la semana, será completo. Sí, será una persona completa. Se preguntaron, bueno, ¿qué significa una persona completa? Y se puso el ejemplo de un Sadik, una persona justa llamada Raf Ashi, y otra persona, en este caso un Rasha, un malvado llamado Dimi ben Kakutsta. Dimi ben Kakutsta, en contraste con con Raf Ashi, ambos nacieron en el Yom Rishon, en el primer día de la semana. Como se entiende que uno es un Sadik y el otro es un Rasha. La respuesta es, o sea, se llegó a la conclusión de que el que nace en Yom Rishon es una persona completa, significa que tiene el potencial de generar plenitud. Sí, por supuesto, existe el libre albedrío, Bejirat Hafshi, como lo pueden ver en sus notas. Acá lo pongo en pantalla. Bejirat Hafshi significa la libre elección. La persona puede cambiar el efecto si, claro, él se canaliza como la causa. Si él mejora la causa. Entonces, la conclusión de fue que si hay un poder, hay una influencia en Yom Rishon. La persona que nace en Yom Rishon significa que es una persona con un gran potencial de que todo lo que haga lo va a hacer a plenitud. Si es un Rasha, va a ser un Rasha Gamur, un Rasha completo. Si es un Sadik Gamur, un Sadik completo. Sigue el escrito de Rabbi Yoshua ben Levi diciendo: la persona que nace en Yom Sheni, en el segundo día de la semana, será temperamental, una persona que cambia de temperamento así como así de un día para otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza divina que encontramos, o la fuerza espiritual que encontramos en el segundo día? La respuesta es que las aguas fueron divididas en el segundo día de la creación, es escrito en la Torá. Por lo tanto, la persona que nace en el segundo día tendrá dos variantes. Será una persona temperamental. El que nace en Yom Shlishi, el tercer día de la semana, dice Rabbi Yoshua ben Levi que será una persona adinerada, próspera, pero también promiscua. ¿Por qué? Porque las hierbas fueron creadas en dicho día y se mezclan sin distinguir. ¿Qué aprendemos de esto hasta acá? Que sí, en efecto, hay un mensaje, una fuerza espiritual en cada día de la semana, según nos está diciendo Rabbi Yoshua ben Levi. Y sigue diciendo: si nace en Yom Revi'i, en el cuarto día de la semana, será una persona sabia, o sea, habrá una influencia espiritual que, claro, en dependencia del libre albedrío, pero la persona tendrá ese potencial, el potencial de ser sabio, de buena memoria. ¿Por qué?, preguntaron. La respuesta es porque en el cuarto día se establecieron las luminarias del cielo. ¿Qué es la luz? La luz es la sabiduría, la luz es la Torah. Por lo tanto, la persona será sabia, de buena memoria. Existe ese potencial. O sea, la persona no le costará, la persona que nació en el cuarto día, según Yoshua ben Levi, no le costará mucho trabajo llegar a ser sabio.
Quien nace en el quinto día será una persona bondadosa. ¿Por qué? Porque en ese día fueron creadas las aves, los peces. ¿Y qué significa todo esto? Ambos dependen de la bondad del Creador para el alimento. Tanto las aves como los peces dependen de la bondad del Creador para poder alimentarse. Por lo tanto, hay un potencial en ese día, en el día quinto, y la persona nace en ese día, nace con ese cuño. Será una persona bondadosa. Si nace en el sexto día de la semana, será una persona con afán. Una persona que le gusta buscar, que le gusta indagar. Tendrá ese carácter. ¿Por qué? Porque se aproxima el Shabbat, el día de deleite, lo más deseado por el ser humano. Por lo tanto, la persona el día anterior está deseando. Si nace en Shabbat, nos dice Yoshua ben Levi que morirá en Shabbat. Si nace en Shabbat, morirá en Shabbat. ¿Por qué? Porque a través de su nacimiento profanó el Shabbat. Pero obviamente el nacimiento, la vida está por encima del Shabbat, pero de igual manera en el plano de la materia se profanó el Shabbat. Por lo tanto morirá en Shabbat. Dicen otros sabios que, solamente morirá en Shabbat si fue una persona justa. Si es justo, merece morir en Shabbat. En fin, esta fue la conclusión de Yoshua ben Levi. Entonces Rabbi Hanina, del cual mencionamos antes, el cual dijo que Israel está bajo las constelaciones, las Mazalot, dijo Rabbi Hanina a sus discípulos: vayan y díganle a Rabbi Yoshua ben Levi que no es en base a la constelación del día del nacimiento lo que influye en la vida de la persona, no, sino a la hora en que nace. O sea, va más allá Rabbi Hanina. Es decir, ustedes saben, hay 7 cuerpos celestes: el sol, la luna y 5 más, y cada hora uno de ellos, de estos cuerpos celestes, domina sobre los demás. Por lo tanto, concluye Rabbi Hanina, la persona que nace cuando el sol es dominante será un hombre brillante. Recuerden que dijo Rabbi Yoshua ben Levi que el que nace en Yom Rishon será una persona que podrá llevarlo todo a cabo, una persona que llegará hasta el final con todo lo que emprenda. Hanina dice: realmente depende de la hora en que nazca. Si nace cuando el sol está dominando, el niño significa que cuando sea hombre será una persona brillante, que va a comer y beber de lo suyo y que no va a necesitar de los demás. ¿Por qué? Porque el sol no necesita de los demás. Entonces, nos dice Rabbi Hanina que el sol influye, hay un poder espiritual, hay una energía que transmite el sol que se impregna en la persona de X manera que marca a esta persona con este potencial. Si nace en ese día, significa que Hashem está mostrando que esa persona tendrá el potencial de ser una persona brillante, que no va a necesitar de los demás, porque el sol no necesita de la luna para transmitir luz. Agrega Rabbi Hanina: la persona que nace cuando el sol es dominante significa que sus secretos serán conocidos por todos. ¿Por qué? Porque el sol brilla para todos. Todos pueden ver el sol. Significa que todos conocerán los misterios de la persona que nazca cuando el sol está dominando. Recuerden lo que dijimos al inicio, el principio: todo lo que pasa en el mundo de la materia es una metáfora de la realidad espiritual. Y si viene a ser un ladrón, nos dice Rabbi Hanina, no va a tener éxito en la persona que nace cuando el sol está dominando. ¿Por qué? Porque el sol no toma fuerzas de otras estrellas. O sea, según Hanina, la persona que nace bajo Venus, también agrega, va a ser adinerada y promiscua. Fíjense cómo contrasta el planteamiento de Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo: no es como Yoshua ben Levi dijo, sino que es la persona que nazca bajo la influencia, cuando Venus está dominando, va a ser adinerada y promiscua. No la persona que nazca en el segundo día. ¿Por qué va a ser adinerada y promiscua?
cuando está influenciando Venus, porque Venus es un planeta de fuego, o sea, vemos el mensaje de la materia, de lo físico, y lo espiritual nos dice, el fuego significa la pasión. Y quien nace bajo Mercurio será sabio y de buena memoria. ¿Por qué? Porque Mercurio es, dice Rabbi Hanina, es como el escriba del Sol. ¿Por qué? Porque Mercurio se acerca del Sol y registra toda la órbita del Sol. Quien nace bajo la influencia de la Luna, dice Rabbi Hanina, sufrirá grandemente. Dice, va a reparar y va a destruir. Va a destruir y va a reparar, una persona sufriente. ¿Por qué? Porque así sucede con la luna. Vemos un mensaje físico, así ha de ser también el potencial espiritual que recibe la persona que nace cuando la luna está en su mayor, influenciando mayormente, porque la luna incrementa y disminuye e incrementa. De igual manera la persona sufrirá, dice, grandemente, porque va a estar reparando, destruyendo, es decir, va a ser una vida de sufrimientos. Entonces, claramente vemos que, según Rabbi Hanina, el destino de Israel está determinado por las estrellas, por los astros. Pero Rabbi Yohanan dijo, Israel puede cambiar la influencia de las estrellas, para mejor, por supuesto, para mejor. Ya dijimos que algunos comentaristas, como es el caso de Rashi, nos dice que esto es a través de la tefilá, el autoanálisis, la sedaká, las buenas obras y la teshuvá, el retorno completamente. Podemos cambiar el destino. ¿De dónde Rabbi Yohanan extrae la idea de que Israel puede cambiar su destino? Y que éste no esté sujeto a las estrellas, por supuesto. Ya sabemos, obviamente, que las estrellas tienen su potencial sobre el ser humano, imparten cierta influencia. ¿Cómo es que podemos cambiarlas? ¿Recuerdan ustedes la cita de Jeremías capítulo 10? Que dice, Ko amar Adonai, así dice Hashem, así dice el Eterno, el derech agoim al tilmadu, el camino, la forma de ser de las gentiles, de las naciones, no los aprendan. Umeotod shamaim al tejatu, y de las señales de los cielos, de las mazalot, no tengan temor. Dice que tengan temor las naciones, pero tú, Israel, no tengas temor. Las naciones le temen, pero Israel no, porque Israel puede superar las influencias planetarias. Israel puede ir por encima de las influencias de las mazalot. Hay muchos, para no citarlos a todos, en el Talmud se registran diferentes discusiones. La mayoría llegaron a la conclusión de que en Mazal le Israel no hay, o sea, Israel no está bajo las mazalot. Sí tienen cierta influencia, pero Israel está por encima de ello. Se menciona el caso, por ejemplo, de Rav Yehudá. Pone como ejemplo la tefilá de Abraham. ¿Recuerdan? Hashem le dijo a Abraham, oró a Hashem, Hashem, cuando me das el hijo, ¿quién va a ser mi descendiente? ¿Acaso será mi siervo Eliezer? Dice Hashem, sal afuera, mira las estrellas, y interpretan, realmente Abraham fue a mirar las estrellas, y Hashem le dijo, ve las estrellas. Efectivamente, Abraham, las mazalot, cuando naciste, indicaron que no ibas a tener hijos, pero tú lo puedes cambiar, Abraham. Abraham, ya no vas a ser llamado más Abraham, vas a ser llamado Abraham. Entonces hay un cambio de nombre y además hay un cambio de localización. Abraham deja su tierra y se traslada a otro lugar. De ahí se llega a la conclusión de que el cambio de nombre, el cambio de lugar, por supuesto conscientemente y deseando realmente crear el cambio, tiene el poder de ir por encima del destino de las mazalot. Existen otros comentarios. Rabbi Akiva con su hija hizo sedaká y la hija se salvó de la muerte que había estado prescrita por los astrólogos. Existen diferentes ejemplos de ello, pero en general en la tradición de Israel se enseña que aunque Hashem, escuchen
esta parte es importante comprenderla. Aunque Hashem ha ordenado, sí, en efecto, ha ordenado que su control sobre los eventos del mundo sean canalizados a través de las fuerzas celestiales, o sea, las Mazalot o los planetas, Israel no está sujeto a ese control. Pero entonces yo sé que queda en nosotros la pregunta, ¿cómo reconciliar ambas ideas? O sea, ¿por qué los meses hebreos están asociados con las constelaciones, con las Mazalot? Si asociamos los meses hebreos con las Mazalot, con las constelaciones, significa que las señales del cielo son como agentes a través de los cuales Hashem controla el mundo. Entonces, ¿cómo se reconcilian ambas ideas? En Mazal de Israel y las Mazalot en efecto tienen efecto sobre la persona. Realmente con la Tfilá, Sedaká y la Teshuvá se puede hacer un cambio. Ya dijimos varias discusiones respecto a sí o no en el Talmud. Algunos rabinos dicen que sí, otros que no. Les pongo un ejemplo más, quizás nos va a ayudar a esclarecer nuestras preguntas, nuestras incógnitas. Se menciona en el tratado Moed Katan a Ravá. Ravá nos dice que la fertilidad, la largura de días y la prosperidad no dependen del sehut, o sea, no dependen de lo bueno que podamos hacer, del grado de santidad que escalemos en el cumplimiento de las mitzvot, sino que dependen del mazal. Fertilidad, largura de días o de años y prosperidad dependen del mazal. Ya vimos que Rabbi Hanina lo dijo, ahora el Rabá también los dice. Y para sustentar esto, Rabá pone de ejemplo a dos tzadikim que él conoció. Uno llamado Rabá y otro llamado Rav Hizda. Ambos, según Rabá, eran tzadikim. Ambos eran personas justas. ¿Por qué? Está evidenciado. Cada vez que ellos solicitaban lluvia para Israel, llovía. Rabá oraba, caía lluvia. Rav Hizda oraba, caía lluvia. Eran tzadikim, Hashem los escuchaba. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nos dice Rabá. Rabbi Hizda vivió 92 años. Sin embargo, Rabá solo vivió 40. Rabbi Hizda realizó 60 bodas. Rabá realizó 60 funerales y familiares. Rabbi Hizda tenía mucho dinero, una persona adinerada, siempre tenía buena comida en su casa. Nos dice el texto que hasta sus perros, sus animales, comían buena comida. Sin embargo, Rabá era persona pobre. Vemos el contraste y en base a ello es que Rabá llega a la conclusión: fertilidad, largura de años, prosperidad económica no depende del sehut, porque aquí hay dos tzadikim y sin embargo ambos tuvieron un destino diferente. Uno murió antes que el otro y uno era más pobre que el otro. Por lo tanto, concluye Rabá, no es en base al sehut, no es en base a las buenas obras, es en base al mazal. Hubo una predestinación y eso no se pudo quitar. Por muchas buenas obras que hiciera, no se pudo quitar. ¿Qué podemos decir entonces, estimados oyentes? Que hay quizás parámetros del mazal, o sea, hay cierto mazal que no se puede cambiar, hay cosas que sí se pueden cambiar. ¿Es posible cambiar el mazal de todo completamente? Para complicar un poco las cosas y llegar a la conclusión, por supuesto, la complicación se hace con el objetivo de concluir con una respuesta sabia, que no queden dudas. Existe un tratado llamado Yalkut Robeni, y el cual indaga en estas palabras de Rabá registradas en el Talmud y nos dice: ¿cómo es posible que Rabá llegue a la conclusión de que la fertilidad, la largura de días, la prosperidad
No dependan del sehut, de las buenas acciones que hagamos, de la santidad que logremos, sino que dependan del masal. ¿Cómo llega a esta conclusión? Eso es una contradicción a la Torá. ¿Por qué? Está escrito en Devarim 7:12. No voy a leer el texto, porque ustedes seguro que lo saben de memoria. Devarim 7:12, capítulo 7, el versículo 12 en adelante, nos habla Hashem de todas las promesas de prosperidad, de fertilidad, de largura de días que vendrán hacia la persona que viva de acuerdo a los mandamientos. Por lo tanto, dice el autor de Yalkut Robeni, ¿cómo es posible? Si está claro que la persona que viva la Torá va a ser próspera, va a ser fértil y va a tener largura de días. Entonces, es en base al sehut, no es en base al masal. ¿Cómo reconciliar ambas ideas? El Zohar explica, el libro cabalístico por excelencia explica, o sea, que trata de comprender estas complicaciones, aparentes contradicciones. Nos dice que antes de que se entregara la Torá y las misbot, todo el mundo, Israel y el resto de las naciones, estaban bajo el mazal. Bajo el mazal, solamente la persona que hiciera grandes obras de bondad realmente iba a poder librarse o iba a poder cambiar el mazal. Y se pone de ejemplo entonces a Abraham. Notemos, Abraham se le cambia el nombre, tiene una nueva identidad, Abraham. ¿Qué se le agregó? Se le agregó Abraham, agregó la letra Hei. La letra Hei tiene un valor numérico de 5 y nos dice entonces el 5 equivale a los 5 libros de la Torá. Por lo tanto, Hashem le otorgó autoridad a Abraham por encima de las Mazalot. El Mazal de Abraham decía que no iba a tener hijos, sin embargo Abraham pudo tener hijos. Abraham cambió también de lugar, como dije anteriormente, por lo tanto tuvo una vida nueva, fue una nueva persona. Y este es un punto importante para comprender o para poder reconciliar ambas ideas, que las Mazalot sí influyen, pero para Israel no. Ustedes saben, estimados, acá lo vemos en pantalla, y este es el tema central, la conclusión central de nuestra clase. Hay diferentes... Hashem trabaja en nuestro mundo de diferentes maneras. Básicamente podemos resumirlo en dos. Uno que es Tevá, la ley natural, Tevá en hebreo, pero también existe lo que se conoce como Hashgaha Pratit. Existen otros modos de referirse a esto, que es la guianza privada o la providencia divina, el proceso individual, la interacción de la divinidad con un ser humano en particular. Tevá, la ley natural, está relacionada con el Mazal. El Mazal, la influencia de los astros, las constelaciones. Sí, existe cierta influencia en los astros, inclusive como vimos en el día que la persona nace, hay una influencia, pero debido a que existe la guianza o la providencia divina o la guianza privada, la Hashgaha Pratit, entonces consecuentemente existe lo que se llama la Bechirá Hafshit. Bechirá Hafshit significa la elección libre o la libre elección. O sea, yo puedo cambiar el efecto, yo puedo cambiar mi mazal. Entonces hay una ley natural y de igual manera hay una intervención divina en nuestro mundo. Pero también existe lo que se llama el Goral. El Goral es el destino, o lo que se conoce también como la suerte. Goral es un término que se usa en la Torah en diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando en Yom Kippur, para saber cuál es el animal que era para Hashem y el otro para Azazel, se usaba el Goral. Es lo que se conoce como la suerte. La tierra de Israel fue compartida entre todas las naciones de igual manera en base al Goral, porque es cuando el ser humano no tiene noción de lo que podrá suceder, de lo que es lo correcto, entonces acude al Goral, acude a
un medio a través del cual Hashem pueda manifestar cuál es el destino. Entonces, mirando el caso de Abraham, Abraham se separó de quién era realmente él. Su nombre cambió, ya no era Abraham, ahora iba a ser Abraham. Como pueden ver en las notas, existen diferentes círculos que nos rodean. Nacimos en X país y lo primero que nos influye es, obviamente, nuestros padres. Pregunto, ¿alguno de nosotros pudimos elegir nuestros padres? No, es como el Mazal. Nacimos en X familia. Entonces, si nacemos en una familia adinerada, tenemos un Mazal, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos un Mazal, tenemos un destino. Pero, además de eso, existe la posibilidad de Bejira Hafshit. Es decir, la persona, aunque nazca en una familia adinerada, puede resultar siendo un pobre. O sea, él tiene una libre elección. Entonces, claro, hay una influencia. Si la persona nace en una familia adinerada, lo más obvio es que esa persona morirá también siendo adinerada y va a heredar todo su dinero a sus hijos. Hay una gran posibilidad, o sea, hay una influencia en su familia, pero esa influencia no es exactamente su goral, su destino. Y por supuesto el destino sí no se puede cambiar, el destino es el destino, pero la persona entre el Mazal y la Bejira Hafshit obviamente puede cambiar todo lo que ocurra hasta el final de sus días. La persona entonces, o estos círculos que vemos en la gráfica, es el planeta Tierra con diferentes círculos. Yo nazco como ser humano con mis propios padres, que no escogí, sino que nací y eso mis padres no los puedo cambiar. Sí, puedo elegir padres espirituales, y aquí viene la parte espiritual de nuestro mundo, pero estamos hablando en cuestión de materia. Nuestros padres no los elegimos. De igual manera tampoco nuestros parientes. Y en nuestro país, nacimos en un país, es el país de nuestro nacimiento, y estamos influenciados por ese país. Lo mismo ocurre con las constelaciones. Nacimos en X día de la semana, en X hora, en X día del mes, y eso no se puede, no podemos decir voy a cambiar para otro día, no, porque ya nacimos. Ahora tenemos la libre elección de cambiarlo en base a nuestras actitudes en la vida. Hay personas, ustedes saben, que nacen en un matrimonio disfuncional. Sin embargo, la persona se puede trabajar conscientemente por mejorar su forma de vida. Toma la experiencia de sus padres y va estudiando un poco más de la vida, tomando conciencia, entendiendo lo que son las buenas acciones y cuál es el resultado de las mismas, y consecuentemente será un hombre de bien. Por lo tanto, pudo cambiar el efecto, causa y efecto. Pero lo que es más difícil cambiar, ¿qué son? Como ven en pantalla, lo más difícil es las fuerzas celestes. ¿Por qué? Porque podemos salir de nosotros mismos prácticamente. Me cambio el nombre y a partir de mañana ya no como, ya no voy a pensar como me enseñaron mis padres, ni como mis parientes, ni voy a pensar, ni mi idiosincrasia no va a ser la que aprendí por inercia en el país que nací. No, voy a hacer todo de acuerdo a mi propia ideología de la vida, la que me enseñó, digamos, mi maestro espiritual. Es posible, pero lo más difícil de cambiar son las fuerzas celestes, porque no hay manera en que podamos fácilmente huir de ellas. Como pueden ver en sus notas, podemos cambiar de país, podemos dejar a nuestros padres, podemos cambiar de ideología, pero es muy difícil dejar la influencia de los astros sobre nosotros. Entonces, lo importante para concluir es que busco acá en las notas, la conclusión es que hay dos formas
en que Hashem regula el mundo, y es la materia, es a través de la materia y a través de lo físico. Por lo general, Hashgaha Pratit, esto que se llama la guianza privada, o sea, la relación del ser divino con tu persona, la providencia divina, por lo general se traduce así: providencia divina o supervisión divina, Hashgaha. O sea, Hashem no solo sabe lo que está sucediendo aquí, sino que él también supervisa, porque realmente Hashgaha significa supervisión. Él supervisa también. O sea, Hashgaha es una especie de dos vías de interacción entre el creador y la creación. Ambos puntos pueden coincidir. ¿Esto de dónde sale? ¿De mi investigación? No. Está escrito en el libro de Salmos. Todos recuerdan: mi mejón shifto ishgia el kol yoshve haaretz. Libro de Salmos, capítulo 33. Desde su morada, Hashem supervisa todos los habitantes de la tierra. Hishgiach, de aquel nombre Hashgaha, la supervisión. Así que Hashgaha es una distinción clave entre el concepto hebreo de lo que es el creador del universo y el concepto de Dios que tienen quizás algunas culturas paganas. Muchas culturas paganas que creen que Dios es tan elevado, es tan excelso, que no podría siquiera poner la atención al ser humano. ¿Qué somos nosotros para el creador? Nada. Somos menos que una hormiga. Pero el concepto hebreo nos enseña, la sabiduría hebrea de la Torah, del Tanaj, nos enseña otra cosa. Nos enseña que Hashem es como un padre amoroso, como dice el Salmo 147. Hashem 147:9, si quieren tomar nota. Hashem da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. ¿Qué significa esto? Significa que si los animales tienen el cuidado de Hashem, como decía Rabbi Joshua Minasrat, si Hashem cuida de los animales, de las aves, ¿cuánto más no cuidarás del ser humano, que es de mayor importancia? Claro que todo esto es desde la perspectiva humana. Hashem está envuelto en todo lo que ocurre a tu alrededor. No te preocupes, Hashem está contigo doquiera que vayas. Y esto se entiende, por supuesto, de dos enfoques. Repito, la persona espiritual o la persona que se deja guiar por la fuerza espiritual del mundo y no simplemente por la natural. La persona natural es la persona que nace y dice: bueno, ya fue predicho mi futuro, leo el horóscopo, es lo que me dice, ya no hay manera de cambiarlo, ¿qué voy a hacer? El Sadik, la persona justa, en este caso Israel, la comparación entre Israel y las naciones es que hasta los cabellos están contados y nada pasa, no se caen cabellos sin el permiso de Hashem. Hashem, repito, es como un padre amoroso que está pendiente de su hijo. Y esta es la perspectiva que tiene el Tzadik. Aunque todo, por supuesto, está prefijado. Si o sea, hay un goral, pero si el Tzadik trabaja en su vida, camina su vida de acuerdo a la perspectiva que dijimos espiritual, o sea, de que todo lo que pasa no es por gusto, no es casualidad, porque si Hashem es un ser perfecto, no hay casualidades. Y esto lo sabe el Tzadik. Si no hay casualidades, entonces significa que hay un significado detrás de cada evento que sucede en mi vida. Así que, en otras palabras, existe el coral, el destino, y existe el libre albedrío. Lo importante es saber que la dificultad para comprender estas dos cosas, esta combinación, es que en el mundo espiritual, como dijimos al inicio de la conferencia, no existe el tiempo. En Zeman Beruhaniut, no existe tiempo en el mundo espiritual. Cuando Hashem creó en el mundo espiritual todo el concepto que sabemos como mundo, de igual manera lo concluyó, o lo creó
y ya estaba reparado, porque recuerden que el mundo fue creado para repararlo, para que el ser humano lo repare. Por lo tanto, no existe el tiempo. Para nosotros sí. Entonces tenemos, por supuesto, las leyes naturales, la influencia de los astros, la Bechriat Hafshit, la Hashgahat Pratit y el Kural. Pero en Hashem todo existe y ya. Lo importante de esta conferencia es comprender que estamos elevando el tiempo usándolo como medio de iluminación a nuestras vidas. Vamos a elevar el tiempo. ¿De qué manera? Como dijimos al principio, a través de la Kedushá. Cuando aprovechamos el tiempo, percibimos el tiempo como un medio de elevación espiritual. Es decir, si somos seres simplemente que nos vamos a guiar por la ley natural, por supuesto, no nos vamos a salir de lo que el significado del día en que nacimos, del mes, de las fuerzas celestes, lo que ellas dijeron ese día, o mejor dicho, lo que Hashem dejó saber a través de las fuerzas celestes ese día. Por lo tanto, el ser humano está capacitado para elevarse por encima de ello, y esa es la diferencia entre las Mazalot o el zodiaco desde la óptica hebrea y la óptica del resto de las naciones. El resto de las naciones cree que no se puede salir de ahí, y por lo tanto van a leer el tarot, o mejor dicho, los horóscopos y todo eso, porque creen que están sujetos a ello. Sin embargo, Israel los toma simplemente para saber, tengo ese potencial, porque sí, existe ese potencial, esa influencia, pero voy a trabajar sobre ella. Si es negativa, voy a transformarla en positiva, de alguna manera, porque realmente todo nuestro mundo es positivo. Recuerden que no existe ni malo ni bueno. Lo bueno obviamente es lo bueno a primera vista, y lo malo es aquel bien escondido detrás de pruebas, de eventos fuertes, pero también es un bien, digamos, un bien superior. Así que no existe nada negativo, sino simplemente medios de crecimiento espiritual. Y un ejemplo básicamente para que comprendamos esto, sin entrar en detalles con el primer mes, es el mes de Nisan, el mes de Aviv, el primer mes. Fíjense qué interesante es que en las Mazalot, en el zodiaco, ¿cuál es el primer signo? ¿Cuál es la primera constelación? Aries, ¿verdad? Pues Aries precisamente toma lugar en Nisan, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que Nisan, el primer mes hebreo, coincide con la primera constelación. Esto no es por gusto, ¿cierto? ¿Qué sucede en el mes séptimo? Tenemos Libra, que son precisamente la balanza. ¿Qué sucede en el séptimo mes? Que se nos pone en balanza. Es el Yom Adim, es el día de Yom Teruah, el Yom Kippur. Por lo tanto, hay una sincronización natural en el zodiaco, o vamos a decirlo en términos hebreos, en las Mazalot, en las constelaciones, con el mes hebreo. Fíjense que según muchos, claro, Tishrei, o el mes séptimo, es el mes en que fue creado el mundo. Sí. ¿Por qué entonces Hashem nos dice, nos saca de Egipto en Aviv, en Nisan, y nos dice, este será el primer mes para ustedes? ¿Por qué? Porque claramente había otro conteo, había otro primer mes en nuestro calendario antes de salir de Egipto. Si no, Hashem no tendría por qué decirnos, ahora en Aviv es que va a ser el primer mes para ustedes. Ajodes Hazel Lachem Rosh Hodashim. Rishon Hu Lachem. Va a ser el primer mes para ustedes, el primero de los meses del año. ¿Por qué? Porque teníamos otro mes como primer mes del año. Quizás era Tishrei porque marca la creación. Así que vemos una sincronía en las misbot en relación al calendario, como Hashem nos dice, el mes primero va a ser este. ¿Y por qué? Porque es el mes del nacimiento espiritual de la nación de Israel, es el mes de la redención, es el mes del éxodo, y por lo tanto los 12 meses tienen números. ¿Por qué? Porque nos apuntan a un número 1. ¿Sí? Cuando tenemos 12 meses es porque sabemos que hay un 1, y ese 1 ¿cuál es? Es Aviv, es Nisan. Y por eso los meses hebreos tienen números. Inclusive, después que en Babilonia nuestros ancestros adoptaron nombres en el idioma de Babilonia que tenemos hoy, por ejemplo, Nisan,
Iyar, Tamuz, Elul, todos esos meses. En muchas escrituras del Tanaj, aunque se mencione ese nombre extranjero, se especifica. Por ejemplo, en Esther, en el libro de Esther, como se menciona en Nisan, dice el mes de Nisan, que es el primer mes. De igual manera, en el libro de Macabeos, Nehemías, Zacarías, cada vez que se menciona el mes, se hace referencia también al número del mes. ¿Por qué? Porque seguimos perpetuando en que hay un primer mes. ¿Cuál es este primer mes? El mes de la redención.